Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo en el que vamos a aprender a calcular la suma de términos de una progresión geométrica. Llamamos suma de los n primeros términos de una progresión geométrica y lo denotamos con s sub n, a s sub n igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así hasta llegar al elemento a sub n. Entonces lo que tendremos que hacer es sumar los elementos desde el primero hasta un término dado. Para hacerlo nos basaremos en la proposición que vamos a ver a continuación y que dice lo siguiente. En una progresión geométrica de la forma a sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1, se verifica que la suma de los n primeros términos es a sub 1 por 1 menos r elevado a n partido de 1 menos r. O bien s sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1 partido de r menos 1, que es la forma que normalmente utilizaremos para hacer las sumas. Como ejemplo, pues tenemos, calcula la suma de los 20 primeros términos de la progresión geométrica a sub n igual 3 por 2 elevado a n menos 1. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el primer término, que es sustituyendo la n por 1. Por tanto me sale 3 por 2 elevado a 0, que es 3. Y la razón es 2. Si no lo tenemos claro porque no la vemos, lo que tenemos que hacer es calcular dos términos consecutivos, por ejemplo a sub 1 y a sub 2, y dividimos el a sub 2 entre el a sub 1 y obtendremos el valor de la razón. No obstante, la razón siempre es la base de la potencia que lleva la n como exponente. Una vez conocidos tanto el primer término como la razón, la suma se hará siguiendo la fórmula, escribiendo primero el a sub 1, que vale 3, y después teníamos 1 menos la razón elevada a 20, que es el número de términos, dividido entre 1 menos la razón. Y de aquí, haciendo las operaciones, serían 3 por 2 elevado a 20, hace un total de 1.048.576, y en el denominador 1 menos 2 queda menos 1. Haciendo esta resta, llegamos a que el resultado es 3.145.725. Como podéis ver, la suma de progresiones geométricas crece muy rápidamente cuando la razón es mayor que 1. Y lo veremos en los siguientes ejemplos en los que haremos uno con la razón mayor que 1 y otro con la razón menor que 1. Vamos a ver cómo se hacen. En este primer ejemplo nos pide que calculemos la suma de los 25 primeros términos para este apartado A y para un apartado B que haremos después. Te invito a que lo intentes tú primero y después mires y compruebes a ver qué tal te ha ido. La fórmula de sumación nos dice que la suma de los n primeros términos es a sub 1 por r elevado a n menos 1 entre r menos 1, o bien en la que aparece 1 menos r elevado a n partido de 1 menos r. Las dos son equivalentes y puedes usar la que más te guste. Yo prefiero usar esta pese a que en la presentación se ha empleado la otra. Bien, pues de aquí necesitamos el primer término, que lo vamos a calcular. A sub 1 es 3 por 2 elevado a 1, es decir, 3 por 2 que son 6. Y la razón, pues se ve claramente por estar elevado a n que la razón es 2. No obstante, si no lo tienes muy claro, lo que tienes que hacer es, y te lo hago en azul, calcular el segundo término, que sería 3 por 2 elevado al cuadrado, es decir, 3 por 4 que son 12, y ahora la razón es el término 2 entre el término 1, es decir, 12 entre 6, que son 2. De esta forma averiguamos fácilmente la razón. ¿Por qué hacemos este cociente para obtener la razón? Pues muy sencillo. Si recuerdas por definición, la progresión geométrica a sub n era el anterior multiplicado por la razón. Es decir, con conseguir dos términos consecutivos, su cociente, pasando este dividiendo, me tiene que dar la razón, que es lo que hemos aplicado aquí. Pues bien, conocidos el primer término y la razón, sustituimos en la fórmula de sumación para hacer la suma de los 25 primeros términos y lo que tenemos que hacer es primer término por la razón, que es 2, elevado a 25, le resto 1 y divido de 2 menos 1. Esto es recomendable que lo introduzcáis tal cual está en la calculadora. Las calculadoras modernas
ya te ponen la barra de fracción y te dejan hueco para numerador y denominador. Si no es tu caso, en la calculadora lo puedes hacer escribiendo lo siguiente. 6, le das a la tecla de multiplicar, abres un paréntesis, escribes 2 con la tecla de elevar, que suele ser esa, 25 menos 1, cierras tu paréntesis, le das a la tecla de dividir, abres otro paréntesis y pones 2 menos 1, o directamente pones 1, porque la resta, esta es fácil de hacerla. Y a continuación le das al igual. Después de hacer esto, obtendrás como resultado 201.326.586. Como puedes ver, crece muy rápidamente esta progresión geométrica de razón 2. Vamos ahora a ver el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo podéis ver que tenemos un exponente negativo. Si no nos damos cuenta de este exponente negativo, lo que quiere significar, no seremos capaces en una primera aproximación de obtener el valor de la razón. Sin embargo, si te das cuenta de que esto es lo mismo que escribir 1 partido 3 elevado a n, pues estás más cerca de conocer cuál es la razón, porque esto se podrá escribir de esta manera. Por tanto, podemos ver que la razón en esta progresión geométrica realmente es 1/3. Y de esta manera te recomiendo que te refresques las propiedades de las potencias que puedes ver también en otra lista de reproducción de este mismo canal. Si no nos damos cuenta de eso, no pasa nada, porque yo sé que para hacer la suma de los 25 primeros términos, yo voy a necesitar el primer término por la razón elevado a 25 menos 1 y partido de la razón menos 1. Necesito entonces el primer término, como ya sabemos del ejemplo anterior, y la razón que tendremos que averiguar también. Para averiguarlo, pues el primer término será 2 por 3 elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, 2 partido de 3, es decir, 2/3. A sub 2, yo sé que es 2 por 3 elevado a menos 2, o lo que es lo mismo, 2 partido 3 al cuadrado, que es 2 partido por 9, porque 3 al cuadrado es 9. Por tanto, la razón la puedo obtener dividiendo el término segundo entre el término primero. Y esto me ofrece 2/9 dividido por 2/3. Es una división de fracciones que podemos indicar. Y entonces 2 por 3 son 6, 9 por 2 18, simplificamos entre 6 y obtenemos 1/3, que es justamente el valor de la razón que te anticipé anteriormente. Una vez hecho esto, pues ya podemos calcular la suma de los 25 primeros términos. Hacemos una línea de separación aquí y escribimos: la suma de los 25 primeros términos será el primer término, que son 2/3, por, y abro una barra de fracción y escribimos 1/3 elevado a 25 menos 1 entre 1/3 menos 1. Y esto, si hacemos las operaciones con la calculadora, nos da el valor de 0,9 periódico, y 0,9 periódico realmente es 1. Por tanto, la suma de los 25 primeros términos nos da 1. ¿Cómo debes hacer esto en la calculadora? Pues aquí abajo te escribo las operaciones. Tu calculadora debe tener una tecla de fracciones. Si es así, es decir, si tiene esta tecla, que te voy a dibujar aquí, pues cada vez que tengas que escribir una fracción, pulsa esa tecla y con las teclas de los cursores te sitúas en numerador y denominador para escribir los valores. ¿Que no tienes esta tecla? No pasa nada, porque tu calculadora sí o sí tendrá la tecla A, B, C, que justamente aquí arriba tiene D partido por C. Si este es tu caso, pues sigue la explicación. Si fuera este otro caso, es mucho más sencillo, porque cada vez que veas una fracción, escribes la estructura. Así es que vamos a ver cómo se hará para los que tenéis esta tecla en la calculadora. Cuando expulséis esta tecla, aparece este símbolo. Ese símbolo te indica que tienes una barra de fracción. Entonces,
Para hacer la suma de los 25 primeros términos tienes que hacer lo siguiente. Lo primero, pulsar el 2. 2, pulso la tecla de la barra de fracción y pongo el 3. Ya he escrito 2/3. Vuelvo a repetirte que este símbolo sale al pulsar esta tecla. Después pongo el por y como voy a hacer una fracción muy grande, su numerador está compuesto de varias cosas. Por tanto, lo que tengo que hacer es abrir un paréntesis. Y en ese paréntesis, si os dais cuenta, viene 1/3 elevado a 25. Por tanto, tengo que abrir otro paréntesis. Escribo el 1, pulso la tecla de las fracciones, el 3, cierro, pulso la tecla de los exponentes, 25 menos 1 y cierro el paréntesis. Con eso ya he escrito el numerador. Vuelvo a pulsar la tecla de fracciones. Abro otro paréntesis, pulso el 1, la tecla de fracciones, el 3, el menos, el 1, cierro y le doy al igual. Y después de eso, uno de estos dos valores aparecerá en pantalla. Repítelo, inténtalo, para el vídeo si es necesario y sigue la indicación que aparece aquí en rojo de cómo tienes que hacer las operaciones en la calculadora, hasta que consigas que te dé este valor que es el correcto. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya resultado interesante, que hayas aprendido a calcular la suma de los términos de una progresión geométrica, tanto cuando la razón es mayor que 1 como cuando la razón está entre 0 y 1, y espero que a partir de ahora no tengas problemas para calcular este tipo de sumas. En el siguiente vídeo haremos el equivalente a lo que hicimos en progresiones aritméticas, es decir, calcularemos la suma entre dos términos, es decir, desde un término hasta otro, para que aprendas a hacer ese tipo de cálculos también. Te veo en ese vídeo. ¡Hasta luego!